Bueno, buenos días a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, viernes 16 de abril, de procedimiento de familia. En la sesión anterior estuvimos hablando un poco acerca de la suspensión y pérdida de la patria potestad y terminamos el tema con la nulidad o reforma de testamento. Mencionamos que estas acciones se pueden realizar bajo dos supuestos. El primero, que un heredero forzoso ha sido dejado por fuera del testamento y entonces se solicita que se reforme el testamento para integrar a ese heredero forzoso. Recordemos que los herederos forzosos o legitimarios en Colombia son los descendientes, hijos, nietos, etcétera, y los padres. De resto, no tenemos más legitimarios. Ni el cónyuge, ni los hermanos, ni los sobrinos son legitimarios. Cuando la ley nos habla de legitimarios, nos habla de las personas a las cuales obligatoriamente hay que dejarles algo dentro del testamento. Y estos son, repetimos, los hijos o nietos y los padres. De resto, no más. Entonces, quienes están facultados para realizar esta acción de reforma de testamento serán precisamente esas personas, quienes han sido dejados por fuera del mismo, sabiendo que la ley obliga a que se les deje una porción de la herencia. ¿Listo? Profe, Dígame. ¿son legitimarios solo los padres o también los abuelos y cualquier ascendiente? A los ascendientes, pero de grado más próximo, pues, o sea, los padres, si no hay padres, los abuelos, si no hay abuelos, los así. O sea, los de grado más Ah, próximo. listo. Porque acordate que para vos poder escalar dentro del segundo orden hereditario, es decir, si tenemos aquí a Pedro, entonces están sus dos padres, ¿sí? Tan, tan. Y aquí están los abuelos. Para yo poder pasar a hablar de los cuatro abuelos, tiene que ser que estén muertos los dos padres. Porque si solo ha muerto uno, este se queda con esa porción. ¿Listo? Entonces, Listo, para profe. yo poder hablar de abuelos, tiene que ser así. Y para hablar de bisabuelos, tienen que estar muertos los cuatro y así. Porque si no, se va reduciendo y se van quedando ahí. Porque se reparte por cabezas. Entonces, sí, sí, son legitimarios todos los ascendientes, pero obviamente los de grado más próximo, así como ocurre también con los descendientes. Son legitimarios los descendientes, pero los de grado más próximo. Entonces, sí, 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 es importante hacer esa corrección para que no haya lugar a esa confusión frente a ese tema. Sobre todo por lo que ocurre con estas figuras. Entonces, tenemos que esa reforma de testamento la podrán interponer, la podrán solicitar las personas que han mm, sido dejado por fuera sabiendo que la ley obliga a que se les deje una porción dentro de ese testamento. Esta acción está regulada dentro del Código Civil en los artículos 1274 y 1275. Revisemos esos artículos para que vayamos revisando. Entonces nos dice el Código Civil.
Acción de reforma. Los legitimarios a quienes el testador no haya dejado lo que por ley les corresponde, ya sabemos quiénes son los legitimarios, tendrán derecho a que se reforme a su favor el testamento y podrán intentar la acción de reforma, ellos o las personas a quienes se hubieran transmitido sus derechos, dentro de los 4 años contados desde el día en que tuvieron conocimiento del testamento y de su calidad de legitimarios. Si el legitimario a la apertura de la sucesión no tenía la administración de sus bienes, por ejemplo, era menor de edad, no prescribirá en él la acción de reforma antes de la expiración de 4 años contados desde el día en que tomare esa administración. O sea que, si es menor de edad, no empieza a contar esa prescripción, sino hasta que cumple la mayoría de edad y a partir de ahí sí empieza a contar los 4 años. Entonces, esa es la regulación que tenemos frente a la reforma de testamento. Tiene 4 años contados a partir de la muerte. ¿Por qué contados a partir de la muerte? Porque a partir de ese momento se obtiene la calidad de legitimario y entonces se revela el conocimiento del testamento. O si es menor de edad, ya lo vimos, esa caducidad empieza a contar a partir de los 18. ¿Quiénes son los sujetos de esta acción? ¿Quiénes son las personas que pueden realizar esta acción? Los legitimarios que han sido desheredados ilegítimamente. Es decir, los hijos o los padres. No podrán entonces ejercer la reforma de testamento ni el cónyuge, ni los hermanos, ni los sobrinos, porque esas personas no son legitimarios. Y el objeto de esta acción es que se reforme el testamento para que se incluya a los excluidos en su legítima rigurosa. Entonces, esa es la idea de la reforma de testamento, que se incluya dentro del mismo por haberse dejado a esas personas por fuera. ¿Listo? La nulidad de testamento no la voy a tocar porque esa sí la vimos más profundamente en la clase pasada, donde hablamos de la inhabilidad de los testigos y mencionamos cuál era la inhabilidad de los testigos. Sin embargo, acá les proyecto otra vez el cuadro que habla acerca de la nulidad del testamento. ¿Qué se produce cuando hay inhabilidad de los testigos que se utilizaron para la celebración del testamento no era hábil, inhabilidad del legatario, defectos en las formalidades del testamento y falta de requisitos especiales según la clase de testamento que se otorga. ¿Listo? Entonces, eso para que lo tengan muy presente, lo que se refiere a la nulidad del testamento. ¿Listo? Muy bien, entonces con eso concluimos nuestro punto, el que estamos analizando en este momento, que es la nulidad o reforma de testamento. Que recuerden que estamos hablando de las demandas que se conocen en proceso declarativo verbal. ¿Listo? Vamos a pasar a la petición de herencia con reforma de la partición sucesoral que ya se ha realizado. En este caso, de la petición de herencia con reforma de la partición sucesoral anterior, nos implica que ya se ha hecho una sucesión y ya se ha hecho una repartición de los bienes mediante una partición, ¿sí? Entonces, que llega la persona que ha sido dejado por fuera de ese testamento, el heredero que ha sido dejado por fuera, en este caso, perdón, de ese testamento no, de esa sucesión, y solicita ser integrado dentro de la sucesión, que se le reparta lo que le corresponde de herencia y que se rehaga la partición. ¿Sí? Entonces, lo que se pretende aquí es que un heredero, ya no un legatario, un heredero en una sucesión intestada fue dejado por fuera.
o en una sucesión testada, y por eso es que hablamos de petición de herencia con reforma, ¿sí? Si es un legatario de los que ya vimos anteriormente, puede hacer la petición de herencia y a la misma vez acumular la reforma del testamento. Si es sucesión intestada, la gran diferencia de esta acción es que si es sucesión intestada, cualquier persona, cualquier heredero que haya tenido su derecho de herencia realmente, que fue dejado por fuera de la sucesión por cualquier circunstancia, pide entonces que se rehaga la partición y que sea tenido en cuenta dentro de la misma. ¿A quién se demanda en este caso? La petición de herencia se hace en contra de los herederos que sí se repartieron la herencia. Y ellos deberán entonces devolver los bienes cuando se pide rehacer la partición que les fueron adjudicados en la sucesión, volver a repartir para darle lo que le corresponde de herencia a esa persona. Sin embargo, ya uno dentro de la práctica puede llegar a acuerdos con las personas. Para no deshacer todo, para no devolver y deshacer registros y volver a registrar y demás, se puede llegar a negociaciones entre las partes, diciendo, a ver, ¿cómo le van a reconocer a mi cliente el derecho que tiene? Para que no nos toque rehacer todo y volver a registrar y deshacer registros y que eso se vuelve un problema, ¿cómo hacemos? En la oficina ocurrió algo así similar una vez. Muere un señor, Pedro, muere, y Pedro tenía dos hijos, María y Juan. Esos dos hijos, el señor había sido casado, se divorció, tenía esos dos hijos y dejó un apartamento. Un apartamento que vale por ahí, ¿qué? Unos, ¿qué? 300 millones de pesos más o menos. Entonces esos dos hijos hicieron la sucesión intestada y se repartieron el apartamento, 50 para Juan, 50 para María. Cuando un día, como al año, aparece una persona y dice, buenas, yo soy Joaquín, yo soy hijo de Pedro. Y todos, ¿cómo así? ¿De qué nos estás hablando? Claro, mire mi registro civil de nacimiento y efectivamente había sido reconocido. No solo eso, fotos que en el cumpleaños, que en el bautizo, que en la primera comunión, que en el... O sea, el tipo había tenido una doble vida porque nadie sabía de eso. Pero una doble vida completa, porque lo que le digo, fotos en paseos, en fiestas, o sea, un papá normal. Y entonces todo el mundo se quedó como, o sea, no es el clásico hijo no reconocido que aparece y hace la prueba de ADN después, no, 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 esto era con todas las de la ley, no le digo que tenía fotos y todo, o sea, impresionante. Entonces todos se quedaron como, ¿qué ocurrió? Los dos hermanos, Juan y María, ellos dicen, pues este man podrá ser muy hermano de nosotros y todo, pero pues para nosotros es un desconocido, nosotros no sabemos quién es este señor. Y nosotros ya nos repartimos el único bien que había, que era este apartamento. Y no nos interesa quedar en comunidad con este man. Es que nosotros no sabemos quién es él. No, 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 no. Para nosotros es un desconocido. Entonces se hizo la siguiente propuesta. En vez de devolver el apartamento al estado anterior y volver a repartir y que cada uno de ellos quede con el 33.33%, logramos que ellos dijeran, venga, ¿sabe qué? Hipotequemos el apartamento por la cuota hereditaria de él, 100 millones. Sí, porque dijimos que el apartamento costaba 300. Yo la verdad no me acuerdo cuánto costaba, pero vamos a decir que vale 300. O sea que lo que le correspondería a ese pelado nuevo es
100 millones. Lo hipotecan por 100 millones, el banco feliz porque el banco le presta a usted hasta el 70%. Y aquí le están pidiendo un tercio, felices de la vida. Prestan exactamente los 100 millones y le dan esa plata en efectivo al pelado. Ya, tenga. Para no tener que rehacer la partición. Y el pelado dice, listo, no hay problema. Y ya ellos se quedan y pagan la deuda. Sí, pagan 50-50 porque así son dueños del apartamento. Y de esa manera se arregló ese problema de petición de herencia con solicitud de rehacer la partición. En este caso no se hizo. No se rehizo la partición, sino que ellos lograron negociar la porción que le correspondía a esta persona que apareció nueva. ¿Sí? Entonces, ese es un caso en el cual les digo que entre las partes el abogado puede lograr negociaciones. ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Cuál sería el acto específico que hacemos para resolver el caso? Un contrato de transacción. El contrato de transacción es un equivalente jurisdiccional, un método alternativo de solución de conflictos. Está regulado en el artículo 2469, si no estoy mal, venga, yo lo busco acá. Sí, 2469 del Código Civil. ¿Qué dice este contrato? Definición de la transacción. La transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. No será transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa. Capacidad para transigir. No puede transigir sino la persona capaz de disponer de los objetos comprendidos en la transacción. Poder que permite al mandatario transigir, Entonces acá está todo lo de la transacción. Efectos de la transacción. La transacción produce el efecto de cosa juzgada, en última instancia, pero podrá impetrarse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad con los artículos precedentes. Por esta clase de artículos de ese efecto, es que se dice que la transacción es un equivalente jurisdiccional. Los equivalentes jurisdiccionales son lo que nosotros también llamamos métodos alternativos de solución de conflictos. La conciliación, el arbitraje, la transacción. ¿Por qué se llaman equivalentes jurisdiccionales? Porque la solución del conflicto que se da en la conciliación o en el arbitraje, o en este caso en la transacción, tienen los mismos efectos que una sentencia. Esto es, que hacen tránsito a cosa juzgada, lo que está ahí resuelto ya no se puede volver a discutir en proceso, y que prestan mérito ejecutivo, que son los efectos que tienen la sentencia. Entonces, por eso se llaman equivalentes jurisdiccionales. El contrato de transacción es una berraquera porque es un contrato que le permite a las partes crear, modificar o extinguir obligaciones con la finalidad de, como dice en el 2469, resolver un litigio presente o precaver un litigio futuro. En este caso, ¿cuál era el litigio presente que tenían ellos? La petición de herencia y la solicitud de rehacer la partición. Entonces, lo que se hace es un contrato de transacción donde donde Juan y María, que son los dueños del apartamento hoy en día, que se les adjudicó por sucesión, se van a comprometer a entregarle a Joaquín, el pelado que aparece nuevo, la suma de 100 millones de pesos por concepto de la herencia que le correspondía en la sucesión de Pedro. Y Joaquín se compromete entonces a desistir de la demanda de petición de herencia y rehacer la partición, y se compromete a no ejercer ningún acto adicional para reclamar la herencia que le correspondió, porque ya se encuentra esta herencia dada con el dinero que le van a dar, ¿sí? Entonces, esa transacción implica que las dos partes ceden en algo, las dos partes conceden al otro algo, que se generan obligaciones para parte y parte,
y que esa solución previene ese litigio futuro o resuelve ese litigio presente, y eso hace tránsito a cosa juzgada. Entonces, efectivamente así se hizo con un contrato de transacción, se firmó, a la persona se le entregaron sus 100 millones de pesos y ellos dos, Juan y María, se quedan con su apartamento y ya pagan la deuda que adquirieron. De esa manera, Profe, una no quedan en duda. comunidad. Dígame. Dígame. En un eventual proceso jurisdiccional en donde se haga la petición de herencia y el apartamento ya hubiese sido vendido, ¿cómo se retrotrae eso pues al estado anterior? Y pues si los demandados no quieren pues, darle la parte al señor, Dentro de la que le la, corresponde pues. dentro de la acción de petición de herencia, las personas tienen que responder por el derecho herencial de la persona. Pero entonces, ¿qué ocurre si el apartamento ya fue vendido? Si hay un tercero que lo vendió, ahí es donde usted pide rehacer la partición. Para rehacer la partición, las cosas tienen que devolverse al estado en que se encontraban. Ese tercero, así sea de buena fe, debe regresar el bien y él ya tendrá las acciones de repetición o de saneamiento frente a quienes le vendieron los bienes que estaban contenidos dentro de la sucesión, ¿sí? Obviamente para esto tiene unas términos que ya los hemos mencionado. Para el caso de la reforma de testamento son 4 años. Para el caso de la petición de herencia, si no se tiene la afiliación, usted tiene que hacer la afiliación dentro de los 2 años siguientes a la muerte de la persona, si no pierde los derechos herenciales. Y para el caso de que la persona sí tiene la afiliación, o sea, desde que el momento en el que murió la persona sí tenía la afiliación, se cuenta con 10 años desde el momento de la muerte para solicitar la petición de herencia. Entonces, ese tercero de buena fe le toca devolver el bien se vuelve a repartir, vuelve al patrimonio del causante, se vuelve a repartir, y ese tercero lo que sí puede hacer es demandar a quien le ha vendido para reclamarle por el saneamiento de esos bienes que le tocó a él devolver y ya los había pagado. Sí, entonces se vuelve un problema maluco, porque entonces ya estamos metiendo ahí a terceros y demás, se vuelve una situación bastante compleja. Por eso es Profe, mejor resolver. ese tercero de buena fe puede pedir que se le incluya dentro del proceso de sucesión para que se le pague su crédito una vez se reparta a los hermanos que le vendieron mal. No, no, porque dentro de la sucesión están las deudas de la herencia y esa persona no puede entrar ahí porque entonces querría decir que esa deuda que con él se contrae por el saneamiento tendrían que ser partícipes todos los herederos y hay uno que no tuvo nada que ver con eso. Lo que él sí puede solicitar es el embargo de los bienes que les llegue a tocar a esas personas en ese proceso, ¿sí? Cuando se rehace la partición, a los herederos que le habían vendido a él, les vuelve a tocar unos bienes herenciales, diferentes o los mismos, pero en menos porcentaje, en fin. Entonces la persona puede recaer sobre esos bienes lo que se le debe. Profe, pero Dígame. entonces la medida cautelar de embargo se puede pedir a que se falle el proceso de sucesión. Ojo O hay que, que esperar que el juez reparta. ahí Perdón, tenemos antes un de que se... problema. Ahí tenemos un problema y es muy importante lo que nos propone John. Dentro de los procesos de sucesión, usted puede solicitar el embargo, ¿sí? Pues las partes dentro del proceso. En otro proceso aparte, en este caso un proceso civil,
usted puede solicitar también medidas cautelares. ¿Qué pasa cuando en un proceso algo ya está embargado? Usted puede solicitar el embargo de remanentes. Es decir, que una vez en ese proceso se rematen los bienes o se haga lo que sea, lo que sobre también quede embargado y que no se le devuelva al dueño, porque en este otro proceso lo tenemos embargado. ¿Listo? Esa figura se conoce como el embargo de remanentes. Se da muy comúnmente cuando una persona, por ejemplo, tiene dos deudores. Entonces hay uno que lo demanda ejecutivamente primero y solicita el embargo de los bienes, y el que llega de segundo va a embargar y dice, ah, ya el otro lo embargó. No, entonces yo embargo el remanente, lo que sobre de ahí, para que no se lo devuelvan a la persona, sino que de ahí me cobro yo la creencia. ¿Cuál es el problema con los procesos liquidatorios, como la sucesión? En los procesos liquidatorios también se puede solicitar la medida de embargo y secuestro, pero el problema es que no se puede solicitar la medida de embargo de remanentes. ¿Por qué? Porque en los procesos liquidatorios, como la sucesión, no sobra nada, no hay remanente. ¿Cómo así? Dentro de la sucesión usted tiene que repartir todos los bienes, no puede quedar nada por fuera. Entonces no hay remanente de ninguna clase. Entonces no opera la figura del embargo de remanentes. ¿Qué le tocaría hacer a esa persona que compró de buena fe a uno o varios de los herederos algún bien, sabiendo que no puede hacer un embargo de remanentes? Lo que tendría que hacer es demandar en proceso civil para el saneamiento, pues, de eso, porque él pagó un dinero de buena fe y todo y le tocó devolver el bien. En ese proceso podría, dos opciones: solicitar que en el juzgado tengan atenta nota del embargo, es decir, que cuando se levante el embargo de los bienes se tenga en cuenta que no se puede levantar sino hasta que ese juzgado decida, o esperar a que se le haya terminado el proceso de sucesión, que se haya rehecho la partición y que se les haya vuelto a adjudicar a esas personas. Y una vez que se les haya adjudicado y que ellos ya sean dueños, ahí sí mete el embargo él. ¿Sí? Lo cual es riesgoso porque en ese mismo instante usted puede meter cualquier otro acto para la venta de los derechos y demás. Pero usted también tiene la opción de embargar el derecho de herencia sobre lo que le toque. Eso sí se puede hacer. Eso sí se puede hacer. O ya hablando con las partes, ya negociando el asunto, esas personas que le tienen que responder a ese tercero podrían llegar a un acuerdo con él y venderle parte del derecho de herencia hasta el pago del perjuicio causado. Entonces, dentro de la sucesión repartimos a esa persona porque le vendieron el derecho de herencia, ¿sí? Al nuevo que apareció y a los que estaban antes. Es decir, nosotros como abogados tenemos muchísimas formas de solucionar ese problema. Y la mejor en ese evento es primero conciliar, hablar con la gente, mirar cómo se puede resolver para que eso no se vuelva el problema que representa hacerlo a las malas. Sí, porque eso se vuelve un problema inmundo. Si yo entro, mejor dicho, con los taches por delante, es muy maluco, porque entonces rehago la partición, dejo a esa persona jodida, vuelvo a repartir, en esa nueva partición puede que les toque otros bienes a la gente, entonces ese tercero dice, no, es que a mí lo que me interesaba era este apartamento, pues ya no les tocó a ustedes. No, 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 eso se vuelve un problema.
Lo que le digo es muchísimo mejor intentar una solución de otra forma, así como las que le dije que realmente pasó. O sea, eso es un caso que nosotros resolvimos en la vida real. Obviamente esos no eran los nombres de las personas, pero es un caso real. Y esa clase de mecanismos como el contrato de transacción ayuda a solucionar esa clase de conflictos sin que se vuelva tan traumático, porque es que eso se vuelve muy jodido y se puede volver muy, muy maluco, también muy peligroso incluso, porque ustedes saben que en este Profe, país uno no sabe a quién le está vendiendo también. Y para que después le digan a esa persona, venga a ver, devuelva eso para acá. Dígame. en caso de que en la nueva repartición no se entreguen bienes, sino que, por ejemplo, se consigne dinero a cuentas de ahorros y, por ejemplo, esa persona lo done a otra cuenta, ya ahí toca hacer un fraude pauliano, una acción pauliana. Sí, 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 ya ahí nos metemos pues con otras cosas, incluso con el derecho penal y ahí ya hay pues otras circunstancias, pero pues la idea es no llegar hasta allá, porque pues entonces imagínense, o sea, en vez de resolver vamos complicando más el asunto, no, mortal el asunto pues ahí. Entonces, muchas veces lo que ayuda a conciliar es mostrarle precisamente a esos herederos que se repartieron la herencia dejando por fuera al otro, el zaperoco tan bravo en el que se meterían si uno demanda en reforma en petición de herencia. Sí, porque uno les dice, vea muchachos, ustedes ya repartieron la herencia y fuera de eso le vendieron a este man. No sabemos ese man quién es, pero mire lo que va a pasar. Yo demando en petición de herencia. Pido que se rehaga la partición y que eso se devuelva. O sea, que ese man se queda sin ese apartamento y ustedes ya lo habían vendido. Entonces hay que responderle a él. Fuera de eso, puede que a ustedes ni siquiera les toque ese apartamento, porque si vuelve y les toca, pues se lo entregan a él, no hay problema. Pero ¿y si no les toca eso qué? Para ustedes responderle después a ese señor, y seguramente ustedes ya se gastaron la plata y con esa plata compraron otras cosas o se la marranearon. Y entonces, ¿ahora qué? No, que vendemos lo que nos toca. Sí, y venda pues rápido y donde ese señor empiece a acosar por esa plata qué. Y entonces él empieza a cobrar intereses y demás. No, eso se les vuelve un problema. Y muchas veces ese panorama tétrico es lo que hace que las personas efectivamente resuelvan el problema, que se concilie el asunto. Lo que les digo, para mí la mejor forma de solucionar eso es con un contrato de transacción, proponiendo unos arreglos entre las personas en los que todos ganen y pierdan un poquito, porque de eso se trata la conciliación. Los dos ganamos, los dos perdemos y solucionamos el conflicto. O yéndonos por las malas del todo, en el cual el heredero nuevo no le importa el problema en el que se hayan metido los otros. A él lo que le importa es que no le dieron su derecho de herencia. ¿Sí? Y ojo que la diferencia de la acción de reforma de testamento versus la acción de petición de herencia es que la reforma del testamento solo la tienen los legatarios. Los legitimarios, perdón, no los legatarios, los legitimarios. Los hijos, los padres. Pero en cambio la petición de herencia la tiene cualquier heredero que haya sido dejado por fuera, en sucesión intestada, obvio está. Y el problema se vuelve todavía peor si fue que, por ejemplo, los hermanos se repartieron eso porque no había hijos, los padres ya habían fallecido, entonces los hermanos se repartieron la herencia y aparece un hijo. Quiere decir que sus hermanos no recibían nada. Todo se quedaba con el hijo. Entonces ahí se vuelve todavía peor el asunto, porque no es que, como en el caso que les puse, que ellos sí tenían derecho y sí iban a recibir algo, solo que en menos proporción, entonces tienen que mirar a ver cómo reparten, sino que el caso es que ya no van a recibir es nada, porque el otro los desplazan el derecho. Peor todavía.
Entonces, por eso les digo, ahí las mejores formas de resolver ese asunto es con transacciones o conciliaciones y mirar a ver a qué negociación se puede llegar con las partes, porque si no, vea, se vuelve eso horrible. Igual que en el anterior, ¿quién puede solicitar estas acciones? En este caso, la petición de herencia la puede solicitar cualquier persona que haya sido dejado por fuera. Obviamente de manera inválida, ¿cierto? ¿A quién se demanda? A los herederos que se repartieron el derecho de herencia sin dejar nada para este otro. Esa acción está regulada en el artículo 1321 del Código Civil, que dice: el que probare su derecho a una herencia ocupada por otra persona en calidad de heredero, tendrá acción para que se le adjudique la herencia y se le restituyan las cosas hereditarias, tanto corporales como incorporales, y aun aquellas de que el difunto era mero tenedor, como depositario, comodatario, prendario o arrendatario, y que no hubiere vuelto legítimamente a sus dueños. Esta acción se puede ejercer por herederos y obviamente tiene que probar su calidad de heredero con el parentesco, ¿sí? ¿Cuál es la prescripción de la acción de petición de herencia? Decimos que si al momento de la muerte del causante la persona no tiene la filiación, no ha sido reconocido, cuenta con 2 años para demandar en proceso de filiación con petición de herencia acumulado. Si después de los 2 años no ha demandado, pierde los derechos patrimoniales, es decir, que todavía puede demandar en proceso de filiación, pero por cuestiones de dignidad humana, por derecho al nombre, derecho a una familia, ¿sí? A no ser separado de ella, etcétera. Pero no tendrá derecho patrimonial. Como lo que ocurre, por ejemplo, si hoy saliera un hijo de Diomedes no reconocido. Si aparece otro hijo de Diomedes, hoy puede solicitar la acción de filiación en la cual se haga una prueba de ADN. Pero hoy en día lo único que recibiría sería el apellido Díaz y digamos esa parte de la familia de que es hijo de, pero nada más, no tendría derecho a reclamar. Si el asunto es que la persona ya tenía la filiación, que al momento de la muerte la persona sí estaba reconocida, como el caso que les puse, que cuando Pedro muere y aparece Joaquín, Joaquín ya es el hijo reconocido, él siempre había sido reconocido. Entonces, en ese caso, lo que se ha establecido en la ley es que son 10 años. Pero, el heredero a quien judicialmente se le adjudicaron los bienes en la primera sucesión, tiene justo título y buena fe
Porque cuando se hizo la sucesión, él no tenía idea de que había otra persona. No se hizo de mala fe la repartición para no darle a esa persona, no. Se dejó por fuera porque no se conocía su existencia. Entonces esa persona tiene justo título y buena fe. ¿Por qué es importante esto? Porque si usted recuerda la prescripción adquisitiva de dominio, de buena fe es necesario que transcurran únicamente 5 años, no 10, 5. Entonces, tenemos una pugna entre dos normas. Por un lado, la acción de petición de herencia tiene una prescripción de 10 años. Más bien una caducidad, ¿sí? Porque recuerden que el término prescripción y caducidad dentro del Código Civil no es clara la diferencia, pero todos hemos dicho que prescriben los derechos y caducan las acciones. Entonces, el término correcto sería que la acción de petición de herencia tiene una caducidad de 10 años. Pero entonces, ¿qué pasa si el heredero que se repartió lleva ejerciendo actos de señor y dueño durante 5? Esto hace que se modifique el asunto. Porque si bien usted tiene derecho a pedir la herencia, el otro también tendría derecho a adquirir los bienes por prescripción en caso tal de. No hay claridad, la verdad, en la jurisprudencia sobre cómo se resuelve esa pugna entre las dos. Si lo vamos a dejar en 5 o si vamos a extenderla hasta 10. Entonces ahí casi que se puede argumentar para los dos sentidos. Tanto para decir como que la persona adquiere a los 5 años el derecho, entonces la caducidad de la acción de petición de herencia será 5 años y hay herederos ejerciendo esa prescripción. Y hay otros sentidos en los cuales se dice que no, que la acción sigue siendo 10 años porque la ley lo establece de manera específica. Miremos una cosa, diferencias. Profe, Dígame. yo diría que sigue siendo de 10 años porque si bien la otra persona tendría derecho por la prescripción debe ser rogada. El juez no la puede declarar de oficio. Entonces, si yo demando los 9 años y el otro no alega prescripción adquisitiva, me tienen que prosperar mi pretensión. Sí, en eso estamos totalmente de acuerdo. Si el otro no dice eso, de malas como un berraco. ¿Sí o no? Ahí estamos totalmente de acuerdo, John. Eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Y además hay algo que al menos a mí me inquieta y es lo siguiente. Cuando yo ejerzo la prescripción, la posesión, perdón, es porque hay un bien que no es mío, que es de un tercero. Y yo ejerzo actos de señor y dueño sabiendo y conociendo que el bien no es mío. Entonces, ¿cómo funciona aquí? O sea, esa es una pregunta que me hago yo personalmente. Porque, es decir, cuando yo le doy al heredero su herencia, él dice, si estos bienes son míos, y ejerce sus actos de señor y dueño. Por ahí todo muy bien. Pero sí le está contando término de prescripción sabiendo que él es el dueño, digamos, aparente, y después aparece la persona y dice, momentico, yo soy nuevo. ¿No será que la prescripción se empieza a contar cuando aparece la persona y dice, hey, me dejaron por fuera, aquí hay para mí?
Porque en ese momento es cuando se dice, no, no, usted no es el dueño, men. O al menos no es el dueño total. La otra, hay prescripción de porcentajes. Uy, pero fue interesante. Sí, y el otro punto es, hay prescripción de porcentajes. Hasta donde tengo entendido yo, no. Usted solamente puede prescribir la totalidad. Entonces, volvamos al ejemplo que yo le acabo de decir. Era un apartamento, ¿sí? Se supone que el apartamento se lo repartieron, Juan y María. Entonces, que Juan y María llegaron y dijeron, este pedazo para Juan, este pedazo para María. Listo, muy bien. Y entonces aparece Joaquín y dice, hey, muchachos, eso no es así, bizcochines. Eso es que repartirlo es así, vea. Un pedazo para usted, un pedazo para mí y un pedazo para el otro. Entonces yo podría decir, ok, pero entonces Juan y María son los dueños de este pedazo, ¿y qué es lo que están prescribiendo? Este otro, ¿sí? Yo sí puedo prescribir un porcentaje. No tengo que prescribir es todo. Pues adquirir por prescripción me refiero. Poseer todo, ¿sí? Entonces son preguntas que yo me hago, pero me parece incluso más interesante el otro. Si se cuenta la prescripción desde que yo me repartí, porque es que en ese momento yo no estoy haciendo actos de señor y dueño, sino que yo soy el dueño real. Lo que les digo, no hay claridad al respecto. Lo que sí se sabe es lo que dijo John ahorita. La prescripción es rogada, men. El tipo llega y pide, si usted no dijo nada, vea, pin. Pero el problema se torna muy interesante es, ¿y qué pasa donde usted sí diga? ¿Cuál sería la solución del juez en ese caso? Es decir, aparece Joaquín a los 9 años después de que se murió Pedro y demanda en proceso de petición de herencia a Juan y a María. Y entonces Juan y María le dicen, un momento, usted tiene derecho a la herencia, eso es cierto. Usted es un heredero y se le dejó por fuera. Sí, señor, usted tiene toda la razón, eso es cierto. Nos allanamos a esa pretensión. Pero solicito la prescripción adquisitiva del dominio porque llevamos más de 5 años ejerciendo actos de señor y dueño de buena fe y con justo título. Entonces, ¿cuál es la decisión del juez? Dar la propiedad del bien a ellos, no por la sucesión, se elimina el título en el cual se les adjudicó por sucesión, pero darles la titularidad del bien, el derecho real de dominio por prescripción adquisitiva y al otro lo dejamos mamando. O, que es la otra opción, que a mí me parece más acertada, que cuando yo pido la petición de herencia, yo no la estoy pidiendo sobre bienes específicos. Yo no le estoy diciendo dame la herencia de esa casa, sino que yo estoy reclamando un derecho sobre una universalidad de bienes. Entonces, que a mí, como reclamante del derecho, me importa 3 pepinos si usted es el dueño o no de esa casa por prescripción o como le dé la gana. La cosa es que usted, John, me debe a mí lo que me corresponde por herencia, porque como usted se repartió toda la herencia,
usted me debe a mí mi derecho de herencia, sobre lo que sea. Es que la herencia no es sobre bienes, la herencia es un derecho sobre una universalidad. Entonces a mí no me importa si usted, John, es el dueño de la casa o no, que por prescripción, que por lo que le dé la gana. A mí lo que me importa es que usted se repartió una herencia toda para usted y me tenía que tener en cuenta a mí y no me tuvo en cuenta. Entonces respóndame con lo que le dé la gana, pero respóndame. Esa sí me parece más viable. Donde no importa la prescripción, es que usted puede ser el dueño de los bienes. Pero es que la deuda, ¿qué? La deuda existe. Ah, sí, sí, señor, el apartamento es de ustedes, perfecto. Pero usted le deben 100 palos a él. Porque es que los bienes herenciales tenían un valor de X. Ustedes se lo repartieron y sobre ese valor esta persona tiene un porcentaje de tanto. Entonces, págueselo. Si lo tomamos ahí, no importa el término de prescripción de los bienes que tengan los herederos, porque es que ellos tienen que responder por ese derecho de herencia que se repartieron ilegítimamente. ¿Sí? No de mala fe, no lo hicieron de mala fe, porque no sabían la existencia del heredero, o porque no se presentó nunca la sucesión. Pero eso no le quita su derecho. Entonces yo me monto más en ese bus, donde no es que usted pide la petición de herencia para que le den la herencia en ese bien en específico o en esos bienes específicos. No, usted pide el derecho en lo que sea, en plata, en bienes, en ganado, en acciones, en lo que sea, pero que se aparezca pues la plata que me tocaba a mí. Sí, el derecho que me tocaba, velo dónde está. En cualquier cosa, pero a verlo pues. Entonces, para mí se resuelve más por ese lado, donde no importa la prescripción de los bienes herenciales, es que no importa que usted sea dueño o no sea dueño, importa es que usted debe X, un monto. Entonces que yo transformo ese derecho sobre una universalidad de bienes en un monto, en una deuda cuantificable en dinero. ¿A cuánto asciende el derecho de herencia de esta persona? ¿A 1.000 millones, 100 millones, 200 millones, 300, 20, 30, lo que sea? A ver, respondan sobre esto. Y que esa persona entonces podría solicitar el remate de los bienes de las personas para que le paguen el derecho de herencia. Es un tema interesante para discutir, ¿cierto? Es un tema que hay muchas posturas bastante interesantes y que uno puede argumentar para un lado o para el otro. No es muy común que esto ocurra, no es muy común, pero tampoco son como esas cosas que uno no ve nunca, como el aluvión y el abulsión. Pues yo jamás en la vida he escuchado un caso. Me ha contado un amigo, me ha dicho que un amigo de un primo, de un hermano, de la mujer del mocho le pasó. Jamás he escuchado yo en la vida real un caso de abulsión o aluvión, ¿o alguno de ustedes lo ha hecho? ¿Sí? No, eso no. No, profe. ¿Sí o no? Pero en cambio la petición de herencia sí. Esto sí es algo más común. Entonces uno dice, es raro, pero este sí pasa. Pues les acabo de contar un caso que ocurrió en la oficina de nosotros. Entonces, este sí pasa. Es más raro, pero sí pasa. Entonces, por eso es que yo digo que lo mejor en esas circunstancias, para no meternos con todo este galimatías que acabamos de hablar, es reunir a la gente y decirles, bueno, ¿cómo le vamos a pagar a este man? Este man apareció y si no va a volver esto aquí un zaperoco, pero vea, mejor dicho, el propio sancocho trifásico se va a volver esto aquí. Porque aquí va a haber, mejor dicho, de lo que usted quiera. Entonces, en vez de meternos en ese problema y empezar a decir, no, que es que tan, que pasó tanto tiempo, que se vendió, que fue, más bien venga a ver cómo le resolvemos a este man. ¿Cuál es la propuesta? Para evitarnos aquí problemas y meter a terceros y demás. No. ¿Cómo le resolvemos a esta persona?
y ya mirar con los métodos alternativos de solución de conflictos que les digo, como la transacción, que es el que a mí más me gusta de todos los métodos alternativos, cómo lo podemos resolver. ¿Por qué es el que más me gusta? Porque la conciliación es muy bacana, pero usted necesita ir a un centro de conciliación, que se pongan de acuerdo, citar a la audiencia, todo. En el arbitraje se necesita una cláusula compromisoria, un pacto arbitral, ir al tribunal de arbitraje, llevar a cabo el proceso y que se dé el laudo arbitral. En cambio, en la transacción usted no necesita nada, necesita que las dos personas se sienten y firmen un papel y se acabó, ni quiere que lleve a la notaría. Se puede hacer como para que tenga más seguridad, se le hace reconocimiento de firma y contenido, pero no es necesario, no necesita escritura pública, no necesita nada. Necesita que las dos personas se sienten, se negocie y listo, y salimos. Para mí esa es la mejor forma de solucionar esa clase de problemas. No siempre se puede hacer, obvio. Pero es la mejor forma. Venga a ver cómo respondemos por esta circunstancia. ¿Sí? Entonces, eso frente a esta acción. Miremos diferencias de la acción de petición de herencia con la acción de reivindicación de cosas herenciales. La acción de petición de herencia se dirige en contra de la persona que en calidad de heredero ocupa la herencia. ¿Cómo así? La persona que en calidad de heredero se repartió la porción que le tocaba a otro. Lo que busca esta acción es que se le adjudique la herencia a esa persona que fue dejado por fuera. La acción reivindicatoria de cosas hereditarias busca que cuando esas cosas hereditarias, reivindicables obviamente, hayan pasado a manos de terceros y que ellos no las hayan prescrito, se pueda reivindicar, devolver a la masa herencial esas cosas y volver a repartirlas entre los herederos actuales. Entonces, son similares, son acciones que persiguen un objetivo igual, en el sentido que es volver a repartir para que a cada quien le corresponda lo que le toque. Pero tienen una función o una forma de operar diferente. Porque en un lado, yo le reclamo a los que ya se repartieron la herencia que le entreguen lo que le corresponde a la persona dejada por fuera, y en el otro yo puedo reclamarle a cualquier persona que tenga en sus manos bienes herenciales para que lo regrese a la masa herencial, para que regrese toda su tenencia y demás a la masa herencial y volver a repartir. La acción de petición de herencia exige que el heredero haya sido dejado por fuera, que no se le haya reconocido su derecho en su totalidad o en parte. En cambio, la acción reivindicatoria de bienes herenciales no. La acción reivindicatoria de bienes herenciales lo que exige es que haya algo de la herencia que está en manos de un tercero y que se necesita que se devuelva para poder repartir. Entonces no es necesario ese componente de me dejaron por fuera, les pido a ustedes. En este caso solamente Profe, necesitamos con que haya un bien que no esté en manos de un tercero. Dígame. ese es el caso en el que se deja por fuera del inventario de bienes uno de ellos porque no se conocía. Por ejemplo, el papá en vida hizo un negocio, los hijos no se dieron cuenta y ya después es que se dan cuenta de eso. Ese es. Y entonces apareció una finca y resulta que la finca estaba en manos del mayordomo, que era que ya estaba ya, no de mayordomo, sino de mayor dueño. Y entonces ustedes piden, venga a ver la finca para acá, que es que esa finca era de mi papá. ¿Sí? Entonces ese es. Al respecto,
La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 13 de diciembre del 2000, dice lo siguiente. La acción de petición de herencia y acción reivindicatoria, siendo diferentes pero análogas ambas acciones y pudiendo el heredero ejercitar esta última jure propio, o sea, de derecho propio, como propietario de cosas particulares en virtud de sentencia aprobatoria del trabajo de partición, que en los bienes singulares objeto de la persecución le fueron adjudicados al heredero reivindicante, o jure hereditario, en que el heredero ejercita la acción para la comunidad conformada por los herederos de la universalidad de derecho que dejó el causante, ha de reafirmarse que la primera, la acción de petición de herencia, tiene entonces un doble objeto. De un lado, que se declare o reconozca al actor la calidad de heredero preferente o concurrente con el demandado. Y al mismo tiempo, en forma consecuencial, se le adjudique la herencia en todo o en la cuota que le corresponde. Y de otro lado, y en esto radica la diferencia y la causa de confusión, que se le entreguen los bienes que constituyen esa herencia. Entonces, en la petición de herencia, usted lo que pide es que se le reconozca su calidad preferente o concurrente con el demandado y que se le adjudique en todo o en parte lo que le corresponda. Y en el otro lado, en la acción reivindicatoria de bienes herenciales, su finalidad, lo que se pretende, es que se le entreguen, bien sea a los herederos o a la masa herencial, los bienes que constituyen la herencia. Ahí es donde está la diferencia. Y además de que la petición de herencia, lo que les digo, tiene ese componente subjetivo de que la persona fue dejado por fuera, no se le entregó su derecho, y en cambio, la reivindicatoria de bienes herenciales no requiere esto, lo puede hacer cualquier heredero, haya o no haya sido tenido en cuenta. Cualquier heredero puede reivindicar los bienes herenciales para que estos regresen y pueda repartir. ¿Listo? Entonces, así es como funciona. Pero la Corte nos deja ver que también puede ocurrir que a mí me adjudiquen los bienes, pero no tengo la tenencia la tiene otro. Entonces yo reivindico para mí, ya no para la masa herencial, sino para mí porque yo fui el adjudicatario de esos bienes. Entonces, como a mí me adjudicaron en proceso, venga a ver para acá los bienes. ¿Sí? Esto ocurre mucho cuando hay uno de los herederos que, por ejemplo, es el que está manejando las cosas. Y entonces les adjudican a los otros y los otros dicen, ¿qué hubo pues con la finca Men? A ver pues que es que eso es mío. Mire mi hijo que a mí fue el que me lo entregaron. Venga a ver pues. Que es que usted está como muy amañadito ahí cuidando eso y ya fue suficiente. Muchas gracias, pero ya. ¿Sí? Eso ocurre mucho también. Entonces yo puedo reivindicar para la masa herencial y luego repartir o para mí diciendo, hay un momentico, es que ya me repartieron. Entonces, otra diferencia que podemos tener entre las dos acciones, la acción reivindicatoria de bienes herenciales o la acción de petición de herencia. ¿Dudas? Muy bien. Y por último, en la clase de hoy vamos a hablar de la nulidad o rescisión de la partición sucesoral o conyugal o patrimonial de hecho de compañeros permanentes. ¿Qué significa esto? Que dentro del proceso de sucesión o dentro del proceso de liquidación de la sociedad conyugal o dentro del proceso de liquidación de la sociedad patrimonial fruto de la unión marital de hecho, se puede solicitar la nulidad o la rescisión de la partición para que se vuelva a hacer la partición
y se vuelva a repartir. La causa más común para solicitar que se anule y se vuelva a hacer la partición es la lesión enorme. Es decir, que a la persona se le ha dado menos de la mitad de lo que le correspondía o más del doble de lo que le correspondía. En ese evento se puede solicitar que se anule esa partición que está vulnerando derechos y que se rehaga la misma. Pero, ojo con esto, algunas veces puede haber una lesión enorme aparente, pero no real. En ese caso no habría lugar a esto. ¿De qué le estoy hablando? Dentro de la oficina tuvimos el siguiente proceso: una liquidación de sociedad conyugal y habían dos fincas. Una finca en Llano Grande, cerca al mall de Llano Grande. Aquí hay como unos lotes y ahí atrás hay otra calle. Ahí por ahí quedaba esa finca. Una finca muy buena. Y la otra finca en La Ceja, también muy buena, así planita, un espectáculo. Las fincas costaban lo mismo, 200 millones de pesos cada una. Y los cónyuges decidieron lo siguiente: que Pedro se quedaba con la finca de Llano Grande y que María se quedaba con la finca de La Ceja. Entonces hicimos una liquidación de sociedad conyugal de mutuo acuerdo, en la cual Pedro se queda con la finca de Llano Grande y María con la finca de La Ceja. Cuando llevamos eso a la notaría, o fue al juzgado, no me acuerdo si fue en notaría o en juzgado. Es que fue ya hace bastantes años, eso fue más o menos en el 2011, 2012 más o menos. Entonces no me acuerdo si fue en juzgado o en notaría. Lo que sí me acuerdo es que cuando llevamos la partición, ahí mismo el funcionario, que no me acuerdo si fue el juez o el notario, brincó diciendo que no la podía hacer porque había lesión enorme. ¿En qué sentido? Resulta que el predial de la finca de Llano Grande decía que la finca costaba 95 millones de pesos. Pero en La Ceja, Catastro es súper diligente. Y en La Ceja, los valores prediales son casi iguales que los valores comerciales. Allá mantienen eso, vea, así, para poder cobrarle a la gente lo que en realidad es. Hay muchos municipios donde no. Pues allá en Llano Grande, la finca costaba comercialmente 200 millones de pesos y predialmente 95. En cambio, en La Ceja, la finca costaba comercialmente 200 millones de pesos y predialmente costaba 195. Entonces, ¿qué ve el juez? Porque nosotros hicimos la partición con los valores prediales. ¿Qué ve el juez? Que a María le estamos adjudicando una finca que vale 195 millones predial y que a Pedro le estamos adjudicando una finca que vale 95 predial, menos de la mitad de lo que le correspondió a la otra. Entonces el juez dice, ahí hay una lesión enorme. Yo apruebo esta partición y me la van a venir a demandar porque hay una lesión enorme, le estamos dando menos de la mitad de lo que le corresponde a Pedro. Entonces le dijimos al juez, señor juez, esa lesión enorme es aparente, porque tengas en cuenta, primero que todo, que se está haciendo de mutuo acuerdo. Y segundo que todo, que nosotros estamos haciendo la partición conforme a valores prediales, pero que comercialmente los bienes tienen valores diferentes y equivalentes, lo que hace que realmente no exista lesión enorme. Entonces, que realmente no se podría demandar por nulidad o rescisión de la partición. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cuando yo voy a hablar de lesión enorme, en estos casos en los cuales se puede solicitar la nulidad de la partición, tengo que tener en cuenta
los valores de los bienes. Y tengo que tener en cuenta que en Colombia existen dos valores, valores comerciales y valores prediales. Si el día de mañana, 17 de abril, ya dicen que no, que desaparece el valor predial en Colombia y que solo vamos a hablar de valores comerciales, listo, hasta ahí llegó esa discusión y ya. Pero mientras que siga existiendo en Colombia valores prediales y valores comerciales y que haya la diferencia que hay tan abismal en algunos sitios, entonces siempre hay que tener en cuenta ese asunto. Entonces, ahí en ese evento no se generaría esta rescisión de la partición. O sea, tiene que ser una lesión real de que a la persona realmente no se le dieron los bienes que le correspondían. ¿Qué puede ocurrir o qué es lo que puede llegar a suceder para que pase esta circunstancia? Por ejemplo, que se negociaron los bienes, que se adjudicaron los bienes teniendo en cuenta un valor, pero que luego se fue a ver y el valor real de esos bienes no era ese, era menor. ¿Sí? Tengas en cuenta que no operaría si con el paso del tiempo los bienes se valorizan o se desvalorizan. Y entonces ya después con el paso del tiempo yo digo, no, es que esto se desvalorizó, entonces venga a ver para que me vuelvan a repartir y me compensen. No. Si al momento en el que se entregaron los bienes, los valores eran equivalentes, como lo que les estoy diciendo, entonces, ¿qué pasa si hoy en día ya la finca en Llano Grande, como eso se volvió un machete Llano Grande y hoy en día todos los ricos están yéndose para allá a vivir, ya no vale 200 millones, sino que vale 2.000? En cambio, la finca de La Ceja sigue con su valor estático y sigue con sus 200. Póngale 250 pues porque con el paso del tiempo se valorizó. Entonces vale 250 y la otra vale 2.000. Ah, no, hay lesión enorme, no, un momentico. Porque al momento en el que se repartió, en el momento en el que se les entregaron los bienes a los dos, los valores eran equivalentes. Y nadie sabía de qué iba a ocurrir eso. Si alguien sabía y de mala fe actuó sabiendo esa circunstancia, uno puede decir, sí, un momento, pero es que la persona actuó de esta manera conociendo, sí, pero pues eso ya es muy difícil y pruébelo pues. De resto nos tenemos que remitir que al momento de la partición los valores eran equivalentes, que ya después el cambio de circunstancias sociales, económicas y demás hizo que los valores cambiaran, eso es otra cosa. Eso es para mí una circunstancia diferente y que no da lugar a la rescisión por lesión enorme, porque al momento no hubo lesión cuando se repartió, se hizo bien y lo que generó que cambiara y que hubiera esa posible lesión fue después en el futuro. ¿Listo? Entonces, la causa más común de la rescisión de la partición es la lesión enorme. ¿Puede darse por otras causas? Claro que sí. Puede darse por cualquier otra causa que genere nulidad del acto, ¿sí? Si había una nulidad dentro del proceso, error, fuerza, dolo, etcétera. Cualquiera de los elementos que afectan la validez de los actos o negocios jurídicos se pueden aplicar para solicitar la anulación de esa partición. ¿Listo? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué Dígame. sucede en una sociedad conyugal cuando ya se está liquidando y hay de pronto un proceso pendiente, por ejemplo, por simulación de un bien que le corresponde a la sociedad conyugal, pero está a nombre de otra persona y están solicitando la nulidad? ¿Qué pasa si, por ejemplo, se termina el proceso, se hace la liquidación porque no se tenía al momento ningún bien, la sociedad conyugal, Ese bien adicional. y es ese bien que están solicitando por simulación? Ahí tenemos una circunstancia y es que el proceso de simulación lo que va a decir es, ese negocio que se hizo no es real, devuelva las cosas en el estado en el que se encontraban. Entonces, en ese caso, al devolverse las cosas en el estado en el que se encontraban, el bien vuelve a la sociedad conyugal y como no se ha repartido, entonces lo que hay que hacer no es anular la partición, sino hacer una partición adicional, porque el bien se devolvió a la sociedad conyugal y hay que volver a repartir. ¿Sí? Entonces se haría una partición adicional. Pero si esa acción de simulación
va acompañada de la sanción que trae el artículo 1824 del Código Civil, que dice: aquel de los dos cónyuges que haya sustraído, distraído o ocultado bienes de la sociedad conyugal perderá su derecho en ellos y deberá restituir su valor doblado, que es una de las sanciones más fuertes que trae el Código Civil. Si se logra demostrar esta circunstancia de la simulación, se logra demostrar que el negocio fue defraudatorio y se condena según el artículo 1824 del Código Civil, tampoco solicitamos una nulidad de la partición. ¿Por qué razón? Porque los bienes que se repartieron, se repartieron. Pero frente a ese bien, ¿qué? El que simuló pierde el derecho, o sea que se lo adjudicamos todo al otro. Y debe restituir su valor doblado, o sea que lo que deba por eso ya toca caerle sobre los bienes que tenga, incluyendo los bienes que le fueron repartidos, pero pueden ser cualquier bienes, porque él lo debe. No lo debe sobre los otros bienes que le dieron ahí, lo debe y punto. O sea que se le puede cobrar frente a cualquier bien que esté dentro de su patrimonio. Tengas en cuenta, pues, que ese proceso, con esa sanción, sin lugar a dudas, es el proceso más difícil de todo el derecho colombiano. ¿Por qué razón? Profe, no diga eso. Ese es el Ay, proceso más difícil. No hay proceso más difícil, es mentiras. Ay, que los procesos penales, que nada, no, eso es paja. El proceso más difícil de todo el derecho colombiano es ese. La simulación, primero que todo, es el proceso más difícil. ¿Por qué? Porque la simulación, la prueba de la simulación es del fuero interno. Demuestre pues las intenciones de la gente. Y aplicar la sanción del 1824 es inmundamente difícil, inmundo. ¿Por qué? Porque yo no solamente tengo que demostrar que existió un negocio jurídico, sino que tengo que demostrar que el negocio jurídico fue defraudatorio. Porque es que yo puedo simular y la simulación está permitida en Colombia. O sea que, entre comillas, yo puedo simular de buena fe. Como cuando los padres, para no declarar renta, ponen el apartamento a nombre del hijo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, papá queda con un apartamento, mamá queda con un apartamento y el hijo queda con un apartamento. De esa forma, todos tres tienen patrimonio no muy alto, pero tienen patrimonio y declaran renta de manera bajita. ¿Sí? Porque recuerden que la declaración de renta es con topes. ¿Sí? Entonces, si usted tiene hasta 1090 VTs, declara, pero no paga. De 1090 a 2090 VTs, usted declara y paga, pero un porcentaje pequeñito. Si tiene más, sobre ese exceso, paga más. Entonces, cuando una persona tiene bienes, supóngase que una persona tiene, qué sé yo, vamos a decir aquí 3.000 millones. Entonces, por este primer monto, hasta los 1090 VTs, no paga nada. Declara, pero no paga renta. Hasta 2090 VTs, sí declara y sí paga, pero paga, digamos, un 5%. Yo no estoy seguro de cuánto es lo que se paga, pero por decir aquí cualquier cifra. Y de ahí hacia arriba, usted sí declara y sí paga, pero paga, por decir cualquier cifra, pagas un 10%. Entonces, ¿qué ocurre? Sobre los primeros 1.000 millones de pesos, usted no declara nada. Sobre los segundos 1.000 millones de pesos, usted declara un 5%. Y sobre los terceros 1.000 millones de pesos, usted declara un 10%. Pero entonces, ¿qué pasa si yo reparto esto así? En vez de tener los 3.000 millones de pesos en una sola persona, entonces le doy al papá un apartamento, a la mamá un apartamento y al hijo un apartamento. Todos quedan con 1.000 VTs y todos declaran renta, pero no pagan. ¿Sí? Eso es una simulación, ¿no?
lo que se está haciendo con el hijo. Que el hijo de dónde iba a sacar para comprar un apartamento, un peladito de 2 años. Una simulación. Sí. Entonces yo puedo solicitar que se declare ese negocio simulado y que vuelva el bien a cabeza de los padres. Claro. Pero ese negocio es defraudatorio. Defraudatorio del otro, de los gananciales del otro. No. Entonces, mire que puede haber casos de simulación sin defraudación. Pero cuando hay defraudación, aplicamos el 1824 y ahí sí se pone el asunto negro. Pero lo que les digo es muy difícil, es muy difícil. Pero se puede, sí se puede. ¿Para qué? Sí se puede. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces vamos a dejar ahí por la clase de hoy y la próxima semana continuamos con el tema y ya terminamos lo que son las demandas de familia en procesos declarativos verbales y nos metemos con la de los procesos declarativos verbales sumarios. ¿Listo? Nos vemos. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego, profe. profe, gracias.